¿Quién es Abdullah Calan? Abdullah Calan, de familia humilde, nació el 4 de abril de 1949 en el pueblo de Amara, Merli, en turco, situado en la provincia de Urfa, la famosa Edesa, en la región kurda de Turquía. Una vez terminados sus estudios primarios y secundarios, logró trabajar como funcionario público agrimensor, en la ciudad de Ahmed, Diyarbakir, en turco. Luego se matriculó en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de Ankara. Afectado por la negación y aparente supresión de la identidad kurda y sus derechos culturales por parte del gobierno turco, en conjunto con las empobrecidas condiciones sociales y económicas, luego del golpe militar de 1971, Calan decidió investigar la cuestión kurda junto con un grupo de amigos y compañeros. De aquel grupo surgirían los delegados que el 27 de noviembre de 1978 darían fundación al Partido de los Trabajadores de Kurdistán PKK, Partiya Karkern Kurdistan. Al tiempo que enfocaba su trabajo sobre todo en los derechos culturales, colectivos y políticos del pueblo kurdo, en numerosos libros, cursos y discursos, Calan debatió sobre temas diversos como filosofía, religión, liberación de la mujer, ecología, sociología de la liberación, entre otros, desarrollando nuevas ideas, a partir de una base que partía de fusionar la corriente de los movimientos de liberación nacional, el marxismo-leninismo, y el movimiento juvenil de fines de los años 60. Desde un comienzo sostuvo una lucha por la unidad en paz y armonía de los pueblos del Oriente Medio. Calan abandonó Turquía en julio de 1979 debido a que podía escuchar el ruido de las botas del inminente golpe militar. Desde Siria y el Líbano continuó liderando las actividades políticas y formando a la militancia del PKK. El devastador golpe militar en Turquía tuvo lugar el 12 de septiembre de 1980, llegando a encarcelar a más de 600.000 personas en 6 meses y llevando la tortura en las cárceles hasta niveles entonces desconocidos. El PKK preparó la resistencia armada y comenzó la guerra de guerrillas en el Kurdistán de Turquía el 15 de agosto de 1984. A comienzos de 1990, al ver tempranamente que una solución militar no tendría éxito, Calan intentó cambiar el eje hacia una solución política, pero los saltos al fuego de la guerrilla no tuvieron la respuesta esperada por parte del Estado. El PKK había adquirido un desarrollo y apoyo tal entre el pueblo que logró resistir durante los 90 las peores crueldades del ejército y Estado turcos. Más de 30.000 personas fueron asesinadas, la mayoría kurdas, miles cayeron víctimas de los escuadrones de la muerte y el paramilitarismo controlados por el Estado y la Operación Gladio de la OTAN. Más de 4.000 pueblos y aldeas fueron destruidos y arrasados, y millones de kurdos sufrieron el desplazamiento forzoso interno y el exilio. La tortura se esparció y se cometieron todo tipo de violaciones a los derechos humanos. Secuestro y encarcelamiento. En 1998, durante otro alto al fuego unilateral, Turquía amenazó a Siria con la guerra, para que acabara de dar refugio a Calan. El líder del PKK se dirigió semiclandestinamente a Europa para tratar de promover una solución política. Italia, donde se quedó por 3 meses, fue duramente presionada por Turquía y sus aliados de la OTAN, por lo que Calan tuvo que abandonar también Italia. El rumbo elegido sería la Sudáfrica de Nelson Mandela, pero nunca lograría llegar allí. El 15 de febrero de 1999 un comando conjunto del Mossad israelí y la CIA norteamericana le secuestraron ilegalmente en la embajada griega en Kenia, entregándolo al servicio de inteligencia turco MIT, en una acción clandestina preámbulo 37 que combinó la alianza de los servicios secretos y la cooperación de los gobiernos en lo que los kurdos llaman la conspiración internacional. Su secuestro hizo estallar la indignación y desató protestas del pueblo kurdo por todo el mundo. En Turquía azuzaron los ánimos nacionalistas antikurdos llegando casi a desatar una guerra civil abierta,
más de 60 personas se inmolaron quitándose la vida en protesta por la captura de su líder. Kalan fue llevado a la isla prisión de Imrali, que había sido evacuada especialmente. Debido a la presión popular e internacional, el Estado turco debió abolir la pena de muerte y darle una condena perpetua agravada, o sea sin chances de libertad condicional. Desde 1999 hasta 2009 fue el único ocupante de la prisión, viviendo en constante aislamiento, con privación sensorial y custodiado por más de 1000 soldados. En la prisión ha escrito numerosos trabajos, muchos de los cuales han sido traducidos al kurdo, farsi, árabe, alemán, inglés, francés, flamenco, italiano, ruso, español y portugués, entre otros. Entre sus obras principales destacan sus primeras defensas del Estado sacerdotal sumerio a la civilización democrática y en defensa de un pueblo, y las que él llama popularmente Mis defensas, formalmente llamadas Manifiesto por una civilización democrática, obra vasta que incluye 5 tomos. Condiciones de su encarcelamiento. Es difícil encontrar un punto de comparación con las condiciones de prisión que ha venido sufriendo Abdullah Kalan desde 1999. La isla Imrali se encuentra ubicada en el mar de Mármara, entre el Bósforo y los Dardanelos, en la frontera entre Europa y Asia. Imrali ha sido utilizada como prisión por mucho tiempo. En 1961, Adnan Menderes, primer ministro de Turquía elegido por voto popular, fue ejecutado en la isla después de un golpe de Estado. También fue la prisión donde recluyeron al famoso director de cine Yilmaz Güney. Su espacio aéreo y terrestre guarda prohibiciones y restricciones especiales, y el transporte hasta allí en barco se hace agotador y largo para las visitas. La prisión en la que está ahora retenido junto con otros 5 prisioneros fue construida especialmente en 2009. Todas sus celdas son de absoluto aislamiento. Cada prisionero tiene un patio separado para hacer ejercicios. Las paredes son tan altas, que dan al prisionero la impresión de estar al fondo de un profundo pozo. El aislamiento durante largos periodos y el confinamiento solitario están diseñados para quebrar psíquica y físicamente a los prisioneros, mediante lo que se conoce como tortura blanca. Durante los 11 años en que fue el único prisionero en la isla, a Kalan no se le permitió tocar a nadie, al punto que tenía prohibido darse un apretón de manos con sus abogados. No puede recibir correspondencia, ni tiene acceso a teléfono o televisión. Durante la mayor parte de su presidio el régimen de visitas estaba conformado por las visitas tan solo de sus hermanos durante 30 minutos al mes, y a consultas con sus abogados por no más de 1 hora a la semana. Así y todo, estas consultas eran constantemente bloqueadas por el Estado y muchas veces pasan meses interrumpidas, dando como resultado un aislamiento aún más atroz. Este hecho en particular fue fuertemente criticado por el Comité para la Prevención de la Tortura, CPT, del Consejo Europeo. El régimen carcelario de la isla de Imrali es dirigido por la arbitrariedad más absoluta y las consultas entre prisioneros y abogados son escuchadas y grabadas regularmente sin ninguna base legal para ello. Las condiciones inhumanas de aislamiento, y las críticas del CPT al antihumano régimen de la prisión, le han valido el apodo de la Guantánamo europea. Protestas y campañas. Desde que Kalan saliera de Siria el 9 de octubre de 1998, un sinfín de protestas han tenido lugar en Kurdistán, en Turquía y en el extranjero contra su secuestro, contra la pena de muerte y contra el régimen de aislamiento de Imrali. Estas protestas también han tenido como objetivo protestar por las condiciones de salud de Kalan, respaldar su rol político y por las campañas de aislamiento total, tanto la que comenzó a mediados de 2011, como la que desde el 5 de abril de 2015 ha impedido toda comunicación con la isla. Estas protestas han sido tan numerosas que es imposible contarlas, pero vale la pena mencionarlas más no sea en una apretada síntesis.
Desde 1998 más de 100 personas en Kurdistán, en prisiones turcas y en Europa han protestado a través de la inmolación. A pesar de que Calan desalienta constantemente esta forma extrema de protesta, los kurdos en su desesperación han elegido una y otra vez sacrificarse. Desde entonces, numerosos premios Nobel de la Paz, intelectuales y personalidades democráticas han dado su apoyo a la liberación de Abdullah Calan. Todos los 15 de febrero, aniversario del secuestro de Calan en Kenia, los kurdos se manifiestan en Kurdistán y el extranjero, siendo el Concejo de Europa en Estrasburgo el punto de mayor concentración en Europa. También en Gemlik, pueblo frente a la isla Imrali, se realizan manifestaciones los 9 de octubre, en conmemoración de la salida de Calan de Siria en 1998. Estas manifestaciones son comúnmente atacadas por fuerzas fascistas. Los 4 de abril muchos kurdos van a Amara, al pueblo donde nació Calan, y allí, al igual que lo hacen las y los guerrilleros en las montañas, plantan árboles para celebrar su cumpleaños. Vale mencionar también la campaña de firmas por la libertad de Abdullah Calan y los prisioneros políticos en Turquía, que logró recolectar más de 10 millones de firmas, igual que aquella que entre 2005 y 2006 recolectó 3.5 millones de firmas de personas de todas partes de Kurdistán que reconocían a Calan como su representante político. Está de más decir que el solo hecho de recolectar firmas y organizar la campaña, llevó a muchas personas a la cárcel. En 2007, luego de encontrarse indicios de que Calan estaba siendo envenenado lentamente, se produjo una ola de protestas en Kurdistán, en Turquía y en Europa, muriendo en enfrentamientos con la policía turca muchos manifestantes. En Estrasburgo, Francia, 18 activistas comenzaron una huelga de hambre que culminó recién a los 35 días, cuando el CPT acordó visitar Imrali para investigar el estado de la salud de Calan. Las movilizaciones y huelgas de hambre han sido numerosas, y han tenido como centro, en Europa, el Concejo de Europa, donde desde el 25 de junio de 2012 los kurdos han resuelto mantener una vigilia diaria permanente hasta lograr la libertad de Calan. Sus esfuerzos por la paz. Calan ha sido la fuerza motora de la transformación del movimiento de liberación kurdo, y ha hecho grandes esfuerzos por abonar una estrategia predominantemente política y pacífica, para que pueda solucionarse la cuestión kurda sin guerra de por medio. Desde el primer alto al fuego unilateral de 1993 ha estado trabajando para abrir alternativas. En 1995 y 1998 impulsó otros 2 altos al fuego. En 1999, venciendo grandes dificultades, logró convencer a su movimiento de abocarse a una solución pacífica y retirar las fuerzas guerrilleras del territorio turco. Este fue el alto al fuego más largo de la historia del conflicto, logrando sostenerse por 5 años. Calan sugirió la formación de grupos de paz conformados por miembros del PKK que regresarían a Turquía demostrando esa disponibilidad. Esos grupos conformados por guerrilleros desarmados y activistas kurdos fueron arrestados apenas entrar a Turquía. 10 años después, en 2009, la experiencia se repetiría junto con un grupo de refugiados del campamento de Mesmr. Al cruzar la frontera desde Irak a Turquía, fueron recibidos con algarabía por el pueblo kurdo que deseaba el fin de la guerra. No obstante, luego muchos de sus miembros, fueron igualmente arrestados y condenados a prisión. Escritos de la prisión. Durante estos largos años de presidio en Imrali, Calan se ha consagrado en la escritura de numerosos libros, muchos de ellos traducidos a diversos idiomas. El primero fue su discurso de defensa en el juicio de la isla Imrali, que lo condenaría a la pena de muerte. Allí Calan argumenta consistentemente contra el secesionismo y a favor de la coexistencia pacífica de los dos pueblos, sin necesidad de modificar las fronteras políticas. A pesar de las inhumanas condiciones de reclusión,
ha utilizado su energía para buscar una solución a la cuestión kurda. Sus visiones, argumentos y estrategias han ejercido una influencia relevante en la política kurda en general en las últimas décadas. En 2009, luego una convocatoria buscando sugerencias y opiniones que abrieron un amplio debate en Turquía, escribió la hoja de ruta, en el marco del 25 aniversario del inicio de la lucha armada, pero las autoridades turcas confiscaron el texto, que pudo ser publicado en castellano en 20.132. Desde 2009 hasta mediados de 2011 se llevaron a cabo negociaciones secretas entre Kalan, una delegación nombrada por el gobierno del Estado turco y algunos altos dirigentes del PKK. Basándose en la hoja de ruta, el llamado Proceso de Oslo acordó 3 protocolos que contenían un plan en fases continuas para el fin del conflicto armado y brindar una solución a la cuestión kurda. Sin embargo, el gobierno turco hizo lo imposible para frustrar y paralizar el plan y lanzó una ola inmensa de arrestos y operaciones militares en junio de 2011. Desde entonces hasta hoy, Kalan no ha tenido acceso ni ningún tipo de cita con sus abogados. No solo está privado del derecho a defensa, sino que además sus abogados están privados de defenderle. Una tras otra han recibido amenazas y acosos durante largo tiempo. Han sufrido demandas legales bajo acusaciones diversas. Sus despachos eran siempre allanados por la policía que confiscó los archivos de los casos de la Corte Europea de los Derechos Humanos en noviembre de 2011, y encarceló a 36 abogados que representaban a Kalan. La primavera árabe, el invierno islámico y el verano kurdo con el inicio en 2011 de las movilizaciones masivas en el norte de África y el Oriente Medio comenzó a reconfigurarse nuevamente la región. Claro que los intereses de todas las potencias globales y regionales se pusieron en juego. Quisieron marchitar la llamada primavera árabe fomentando el mercenarismo y las rencillas de poder, con lo que dieron impulso a fracciones como Al-Qaeda y el Estado Islámico. En Siria algunos kurdos no sabían aún de qué lado ubicarse, y los mensajes de Kalan desde Imrali no parecían muy salvadores, pues llamaba al pueblo a esperar el momento de los kurdos, pues la lucha verdadera no era ni a favor del régimen, ni en los supuestos grupos opositores. Fue entonces que surgieron las Unidades de Defensa del Pueblo, YPG, y las Unidades de Defensa de las Mujeres, YPJ, que se desplegaron por el norte de Siria, liberando los territorios kurdos de las fuerzas contendientes, para poner a la población a salvo de las crueldades de la guerra y de los grupos de bandidos. Por primera vez, las tesis del confederalismo democrático estaban siendo puestas en práctica en un territorio prácticamente libre del Estado, debido al caos generalizado de la guerra, y además con la riqueza del mosaico de culturas, etnias y religiones de esta región, que presentaba el desafío de construir una unidad pluralista y diversa. El verano kurdo de Rojava, Kurdistán occidental norte de Siria, abre una tercera vía a los movimientos democráticos de la llamada primavera árabe, para no integrarse en los estados ni en las bandas mercenarias, y ha sido esta idea, este espíritu y este proyecto el que se ha mostrado como el más efectivo en la lucha contra las bandas asesinas disfrazadas de islámicas, y el que más garantiza paz y bienestar a la población. La dimensión política. El continuo aislamiento de Abdullah Kalan es una seria violación de los derechos humanos. Pero es más que una simple cuestión de derechos humanos, pues tiene serias implicaciones políticas y sociales. Abdullah Kalan es aceptado como líder nacional y representante político del pueblo kurdo por una amplia comunidad y personas. Kalan es el político kurdo de más alto perfil en Turquía y es impensable encontrar un camino hacia la paz sin que él sea parte. Desde 1999 cada gobierno de Turquía reconoció este hecho y, aunque no lo admitieran públicamente, mantuvieron conversaciones con Abdullah Kalan en la isla de Imrali. Las conversaciones con el gobierno de Erdogan fueron iniciadas por Kalan y los kurdos, y abortadas por el Estado una y otra vez. El 5 de abril de 2015,
luego de algo más de 2 años de un formal alto al fuego y un importante desescalamiento del conflicto, se llegó a firmar entre el Partido para la Democracia de los Pueblos, HDP, y el gobierno, como producto de las negociaciones de Kalan el Pacto de Dolmabahce, que entre otras cosas planteaba una reforma constitucional en Turquía, el respeto de las culturas y la incorporación de autonomías regionales, libertad para la educación en lengua materna, y preveía el abandono de la lucha armada del PKK en Turquía. Apenas firmarse este acuerdo, el propio Erdogan rompió con el acuerdo. Las elecciones parlamentarias del 7 de junio mostraron un HDP enormemente fortalecido, y un AKP debilitado que no pudo formar un gobierno de su solo partido. La combinación de esta situación con la guerra en Siria, y la no tolerancia de Erdogan de que los kurdos en Siria derrotaran al Estado Islámico en Kobane y Giresun, llevó a que el gobierno turco iniciara ofensivas maniobras de guerra total contra la guerrilla en las montañas de Kandil, Irak, maniobras contra los actos electorales del HDP, con bombas, pogroms, y represión policial. Mientras se escriben estas líneas, han pasado 6 meses desde agosto de 2015, y desde entonces contamos más de 56 toques de queda, en más de 17 ciudades kurdas, donde las fuerzas militares están arrasando al pueblo que se expresa desconociendo el gobierno fascista de Erdogan y a favor de la autoadministración democrática de sus regiones.